Seguimos aquí en Sanando tu Alma. Estamos con la psicóloga transpersonal en maestría en psicología transpersonal, con Blanca Pérez Gutiérrez. Ella nos acompaña desde la Ciudad de México. Mágica. Bueno, Blanca, entonces estamos hablando precisamente de que ya se habla de una relación terapéutica, psicológica, espiritual o transpersonal. Y bueno, ya muchos terapéuticas, muchos psicólogos se están alejando, los no oficiales se están alejando de ese espacio psicológico. ¿Cuál es la diferencia, podríamos decir, entre una terapia psicológica espiritual y una terapia psicológica, digamos, normal? Si así lo podemos llamar, ¿no? sí, claro. Bien, pues para la psicología, lo transpersonal es considerado como la cuarta fuerza de la psicología. Quiere decir que es es una integración de todos los aspectos importantes de los otros enfoques, porque todo es importante, ¿sí? Tanto como Sí, el del el trabajo con el inconsciente, la sombra, lo conductual, ¿no? Lo cognitivo, en fin, es una integración de enfoques, pero con una metodología científica. O sea, no es un tutti frutti y a ver qué sale, no, hay una metodología científica. Y que cuando hablamos de espiritualidad, no tiene que ver la religión, eso es muy importante, que no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, que tiene que ver con el espíritu, es decir, hacia el interior, hacia interiorizar lo que hay en nosotros. Y créeme, hay una gran parte de nuestra sociedad, de la humanidad en este momento, que está en búsqueda de esa parte espiritual en sí mismos, porque solo hablar de cambio de hábitos, ¿me explico? No es suficiente, porque a final de cuentas nos sentimos incompletos, nos falta esa área de nuestra vida. Entonces, lo espiritual, pues tiene que ver, por supuesto, las emociones, tiene que ver una comprensión de nosotros a nivel energético. Es que la energía es espiritualidad y es un conocimiento donde si entendemos esa parte de que somos energía, vas a poder comprender un montón de cosas con respecto a ti y la forma en que experimentamos la vida. Tiene que ver con el estudio de la conciencia, que era algo que se había dejado de ladito a lo largo de esta ciencia maravillosa de la psicología. Se había dejado el estudio de la conciencia, pero la conciencia hoy vemos que es algo mucho más que solo el tema de estar presente o de estar o del darte cuenta. La conciencia es un aspecto superior a nosotros mismos, es una área de nuestra psiquis que lo integra todo y nos hace sentirnos en totalidad, en unidad con todo lo que existe. Y esa es la espiritualidad que ejercemos en nuestra práctica clínica. hace unos días yo estuve leyendo un poco sobre la la cartografía interna del ser humano en algunos libros sagrados, se puede decir, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención, te lo quiero comentar a ver si tiene relación con lo que estamos comentando. El famoso tema de la salida del paraíso, que ya es algo arcaico, es algo filogenético, está en los genes de todos los seres humanos. Pero hacía una connotación o se detenía un poco en una reflexión interesante este autor, donde decía, el ser humano, o Adán y Eva, como hablando de un arquetipo o alegorizando a los hombres y mujeres que vivían en aquel tiempo en el paraíso, fueron expulsados, pero fueron expulsados, pero su alma no fue expulsada o sea, no dejaron su alma en esa parte del paraíso. O sea, su alma fue contaminada, salieron con su alma, con sus valores, con el potencial interior, etcétera, ¿no?
es algo interesante, se me hizo muy interesante porque mucha gente, o la mayoría de la gente que cuando, piensa que cuando Adán y Eva salieron expulsados del paraíso, salieron sin esa parte del alma, sin esa parte de los valores. O sea, lo que decía este autor es que ellos salieron contaminados de su alma, pero no que perdieron su alma o dejaron su alma en el paraíso. ¿Sí me explico? Y ahora que hablas tú precisamente de una, bueno, es lo que yo entendí, una terapia transpersonal a nivel espiritual, es recobrar eso que está ahí dentro del ser humano, no que está afuera, ¿sí? Es algo en lo cual debe de acostumbrarse, en un sentido figurado, las personas que van a una terapia espiritual transpersonal deben de acostumbrarse a entender y saber que esos valores están ahí adentro, eso es lo que, y reactivarlos, que es lo que es la función del terapeuta. No sé si estoy entendiendo así, o así es, o es diferente. Pues podemos tomar ese conocimiento como una metáfora también fantástica, ¿no? Porque pues sí habla de que hay un cambio, a final de cuentas sucede un cambio de estado, ¿no? Donde si estas dos energías, masculina y femenina, como Adán y Eva, ¿no? Estaban en un lugar donde había plenitud, donde había paz, placer, etcétera, y entran a una realidad donde les toca volver a aprender a conectarse con ellos mismos, ¿no? A volver a lo que diríamos como regresar al Edén, ¿no? Al paraíso interior. Y esa es parte de la búsqueda de ir más allá de nuestra personalidad. De hecho, eso es lo que significa transpersonal, ir más allá de la personalidad de la persona y descubrir lo que hay en nuestro interior. Entonces, sí Hay, tiene que hay ver dos, con eso. hay dos o tres frases que creo se deberían de rescatar y que han hecho mella en la subconsciente del ser humano. Por ejemplo, algo que se dice en las escrituras es, a la mujer le dijo, parirás a tus hijos con dolor, al hombre le dirá, tendrás que trabajar, por ejemplo, ¿no? O también el sinónimo de que fue un castigo el que fueran expulsados del paraíso. Obviamente esto es alegórico completamente y estoy hablando de la parte subconsciente o la parte interior de cada uno de nosotros. Entonces, pero si ahora revertimos un poco, usando la psicología a la inversa, como decimos los psicólogos, y entendemos esa parte, o sea, el ser humano salió del paraíso, pero eso no quiere decir que saliera sin valores, o sea, que salió con todos sus valores y que ahora esta psicología está primero haciendo entender o dándole a entender al paciente que los valores están ahí, que solamente hay que reactivarlos. Así es, coincido contigo en esa parte donde eh, hacer que la persona reconozca que todo lo que necesita para alcanzar su felicidad, su realización en su vida está dentro de ellos. Y creemos Ujú, que aquí no hay más nada más que mi dolor y mi sufrimiento, por ejemplo, ¿no? claro. Pero Entonces, una de las somos ricos cosas en eso. que hay que empezar a crear o a recrear más bien en el paciente es esa, certeza de que existe algo dentro de él, existe algo dentro de nosotros, valga la expresión, de que eso es lo que nos va a reactivar la conexión con algo que siempre ha estado ahí, seguirá estando ahí y seguirá estando ahí a pesar de nosotros, contra nosotros o después de nosotros. Exactamente. Y pues la misión es esa, que la persona pueda descubrir que ha vivido con un tesoro en su interior, ¿no? Que es invaluable, que es ah, inconmensurable y que imagínate vivir toda una vida y no darte cuenta que llevabas la riqueza en tu interior. De eso se trata, de que vuelvan a encontrar esa riqueza en su interior, que les va a proporcionar esa felicidad y ese crecimiento que se desea, porque el espíritu, el alma humana,
está en búsqueda siempre de un mejoramiento. O sea, el alma tiene una voluntad de trascendencia, de perfeccionarse. No se Ujú. conforma. Y esa inconformidad a veces puede crecer de tal manera que genera nuestras crisis. Y esa inconformidad puede ser disparada por algún evento traumático, pérdidas, ¿sí? Algo en nuestra vida. Y esa inconformidad no se satisface con bienes materiales. Se tiene que experimentar. Es algo que deseamos vivir y sentir. Así que el tema de superar una crisis o aprovechar que estamos viviendo una crisis es tener conciencia de que estamos experimentando ya una insatisfacción que ya no podemos ignorar y que eso nos va a dar esa oportunidad de, o gracias a lo que estoy viviendo, por muy terrible o difícil que se presente, gracias a eso o puedo superarme, trascenderlo, mejorarlo, transformarme o eh, ahora sí ir en sentido contrario, ¿no? Lo que llamamos como esta parte de la involución, que sería pues donde pues perdemos el sentido de la realidad, de vida, y podemos en vez de desarrollar virtudes, adquirir vicios, ¿no? Así que Así es. todas las crisis son grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento. Internamente, voy a dejar una pregunta antes de entrar al corte, aquí en la cabina de radio. Internamente alguien nos crea esas crisis o esos espacios de, digamos, de tristeza, de dolor, para poder entender que necesitamos modificar el camino, como se dice terapéuticamente. Pero vamos a una pausa y regresamos para que nos platique sobre ello, Blanca. Gracias, Blanca. Continuamos.